medí los cielos. Sobre Kepler hay que escribir una tragedia, poesías y una gran novela. Sobre este genial astrónomo y protestante supersticioso, hijo de una bruja, un pobre orgulloso, el gran navegante en el océano estelar, quien descubrió las leyes del movimiento de los planetas. Toda su vida, desde la cuna hasta el sepulcro, parecía protestar en contra de que se hiciera científico, porque en ninguna de sus empresas encontraba apoyo favorable del destino. Hijo abortivo, condenado a muerte el día de su nacimiento, quedó con vida de milagro. A los 6 años, el niño, abandonado por sus padres cuando estaba delirando a causa de la viruela, quedó vivo. A los 13 años se estaba muriendo por tercera vez. Todos lo daban por muerto, pero tampoco sucumbió. Este hombre enclenque y cegatón no quería irse de este mundo sin cumplir la predicción del destino. Parecía que sus padres trataran de exterminar especialmente el espíritu escudriñador de su viva inteligencia. Su padre, que pasó su infancia indigente donde una tía, quemada luego por bruja, impregnada tras su mostrador de olor a vino barato, con un delantal mojado, ¿qué podía dar a este ser pálido a quien no quería? Los hermanos, uno soldado y el otro, estañero, ¿qué podían enseñarle que no fuera insultos? El único recuerdo agradable de su juventud era su hermana Margarita, pero se casó pronto con un hombre que en breve se volvió enemigo de Juan. Su casa era una taberna situada a orillas del camino donde el libertinaje se entremezclaba con las oraciones. Su tierra eran los tristes campos de Schwab, por los que arrastraba su cuerpo agotado y permanentemente hambriento. Su amor es una cadena de desgracias, y su familia son los florines sudorosos, apretados en un puño, 3 veces contados y calculados. Se casó enamorado a los 26 años, pero su mujer le exigió que le presentara la humillante prueba de su noble origen, y él, consumiéndose de amor y vergüenza, tuvo que viajar presuroso a Württemberg por los certificados de herencia. Cuida mucho de esta mujer y hace todo cuanto puede para su tranquilidad, pero la casa se vuelve un infierno cuando a ella le dan ataques de epilepsia. Quiere tiernamente a sus hijos, pero 3 de sus hijos mueren y pronto su esposa pierde el juicio y fallece. Su segundo matrimonio tampoco puede llamarse feliz. Sus enemigos lanzan el rumor de que todo esto no es una invención, que el protagonista del sueño, Duracotus, es el mismo Kepler quien efectivamente había realizado un vuelo a la luna, y que su madre le había ayudado en esta empresa de apóstata. A su madre la acusan de brujería, le amenaza la muerte y durante varios años, Kepler tiene que hacer gestiones, dar dádivas y escribir cartas hipócritas. Desfila ante nosotros todo un corro de días, iluminados por las hogueras de la Inquisición del siglo XVI, los terribles días de confesiones hipócritas por las que pasara Galileo. Durante toda su vida, Kepler parecía oír el cuchicheo de su cruel destino. Desaparece ahógate en vino, muere acuchillado en una bronca tabernera esfúmate. Pero él avanzaba, reptando, abriéndose paso con dificultad entre el cuchicheo para salir de la oscuridad hacia la luz de sus estrellas. Murió, comenta uno de sus biógrafos, de agotamiento, aflicción y pobreza, a los 58 años en Regensburgo en 1630. Sus numerosos hijos recibieron de herencia 22 florines, 2 camisas, 57 ejemplares de efemérides y 16 de tablas de Rodolfo. Los sueños fueron publicados después de su muerte, y a la humanidad le dejó como legado 3 leyes llamadas de Kepler, que hoy se estudian en todas las escuelas del mundo, 3 monolitos sobre los cuales descansará siempre la astronomía planetaria. Kepler escribió numerosos trabajos, obras sorprendentes, donde el fanatismo y el misticismo lindan con las revelaciones, con las inconcebibles iluminaciones de un genio. El primero entre los hombres en comprender la gran lógica del movimiento de los planetas, dice al mismo tiempo: Dios puede ordenar que un nuevo astro aparezca en cualquier lugar y en cualquier momento. Las observaciones del movimiento de estos astros, razona refiriéndose a los cometas, no merecen atención porque no vuelven. Y aquí mismo valora con plena certeza a qué distancia se encuentran y explica la naturaleza de las colas de los cometas. Él, quien compuso un sinnúmero de horóscopos, que con frecuencia se convertían en su principal fuente de subsistencia, decía francamente: los hombres se equivocan pensando que los asuntos terrenales dependen de los astros.
Con la astrología tiene relaciones complejas y enredadas. Sus horóscopos gozaban de tanta popularidad, también gracias a la extraordinaria sensibilidad y espíritu de observación de su autor. Kepler escribe: el astrólogo que predice algunas cosas observando el cielo, sin tener en cuenta el carácter, el alma, la razón, la fuerza y la figura de la persona a quien tiene que predecir, actúa incorrectamente. El científico comprende que la astrología linda, en cierto grado, con la estafa, pero trata de tranquilizarse diciendo: la astrología es hija de la astronomía, aunque ilegítima. ¿Acaso no es natural por eso que la hija diera de comer a su madre, pues de lo contrario habría podido morir de hambre? No sé cuánto dinero recibía por sus horóscopos. Solamente sé que el más detallado e interesante para los descendientes no le dio ni un centavo. Cuando Juan Kepler tenía 26 años, compuso un horóscopo para sí mismo. Este sorprendente documento, una confesión sin comienzo, no titulada de ninguna manera y cortada en la mitad de la palabra, se conserva actualmente en Leningrado, en el archivo de la Academia de Ciencias de la URSS. Unas cuantas páginas de las cuales ninguna está tachada, pero cuántas veces él mismo se tacha en ellas. La primera frase del horóscopo suena algo ampulosa y arrogante. Quizás así la haga el recurso de que escribe de sí mismo en tercera persona. Este hombre está predestinado a pasar su tiempo principalmente en resolver tareas difíciles que asustan a otros. En su horóscopo Kepler parece mostrar especialmente todo el carácter contradictorio de su ser, de sus impetuosos cambios de ánimo, y aquella especial nerviosidad atormentadora que determinaba todo su carácter. De pronto, empieza a alabarse a sí mismo. Cuando participaba como opositor en las disputas, siempre afirmaba solo lo que pensaba realmente. Al describir sus descubrimientos le comunicaba a la variante final algo nuevo en comparación con el borrador. Las matemáticas le gustaban más que otras ocupaciones científicas. Después enumera todos sus méritos científicos, aún no muy numerosos en aquella época. Pero, unas páginas más adelante, hace una comparación afirmando que se parece a un perro de corral por la constitución de su cuerpo, por su voracidad, por la tendencia a la adulación e incluso por su carácter iracundo. Cada palabra suya en el horóscopo constituye una pregunta. Afirma: si le tocara en suerte el servicio militar, se portaría como un valiente. Y al lado leemos: en la vida, llena de peligros, la valentía le es ajena. Dice de sí mismo: son inherentes en él la furia y la astucia, la vigilancia. Pero en otra página, habla de su modestia, temor a Dios, fidelidad, honradez, elegancia. Se censura. Apresuramiento y carácter apasionado que llamé nocivos conducen a que esta persona a veces lance juicios sin pensarlos. Por eso en la conversación a menudo expresa opiniones absurdas y nunca puede, de una vez, escribir bien una carta. Sin embargo, al instante trata de explicarlo todo, de justificarse, como si alguien le exigiera autoritariamente que se rehabilitara. Mas en cuanto se introducen unas enmiendas insignificantes, todo queda perfecto. También habla y escribe como si hubiera tenido tiempo de pensarlo todo de antemano. Pero mientras habla y escribe, se le agolpan en la mente nuevas consideraciones bien acerca de las palabras, objetos, expresiones o pruebas aducidas, o bien de los nuevos planes o de cosas que quizás deberían callarse, pero de las cuales ya habló. Kepler escribe que le es inherente una aspiración irresistible a la astucia, al engaño y a la mentira, pero, al mismo tiempo, dice que tiene fama de ser una persona piadosa, señalando que es devoto hasta rayar en lo supersticioso. Y nuevamente, leemos la interminable cadena de estas extrañas justificaciones. ¿Ante quién se justifica? ¿Ante los vanos y envidiosos contemporáneos? ¿O ante Dios? ¿O ante nosotros, los descendientes? La benevolencia, propia de él, es considerada como indicio de su poca inteligencia. Su afabilidad la toman por excesiva credulidad. La devoción, por tendencia a la superstición. Su carácter alegre, por necedad, y la justa indignación, por un ataque de ira. Cuando uno lee el horóscopo de Kepler, no puede deshacerse de la idea de que su autor se empeña en que el lector quede obligatoriamente prendado de su héroe. Se percibe claramente, Kepler quiere gustar, e incluso su autoflagelación, o las denigrantes palabras de su autocrítica, en fin de cuentas,
Buscan conquistar las simpatías del lector por su sinceridad. Escuchen con atención. Incluso el tiempo más breve, pasado sin provecho alguno, le hace sufrir. Al mismo tiempo, está lejos de esquivar tercamente la sociedad humana. En asuntos de dinero es casi avaro. En la economía, firme, intransigente para con las pequeñeces y con todo lo que lleva a perder el tiempo inútilmente. A la vez, siente una irresistible repugnancia hacia el trabajo, tan fuerte que solo la pasión de conocimiento impide que deje lo comenzado. Pero en fin de cuentas, todo a lo que él aspira es bello, y en la mayoría de los casos, logra conocer la verdad. Con todas estas incompatibles contradicciones, él, como toda persona grande, siente sutilmente la verdad, intuye exactamente el momento de su aparición, y no se equivoca en las inesperadas y categóricas apreciaciones de su trabajo. La suerte está echada, decía después del descubrimiento de su tercera ley. Escribí un libro. No me interesa si mis contemporáneos o mis descendientes lo leen. Esperaré. La naturaleza también tuvo que esperar 1000 años al observador de sus obras. El alto relieve de Juan Kepler adorna los muros del Museo Estatal de la Cosmonáutica en Kaluga. En los días cuando en las plazas se quemaba a las brujas, el gran clarividente profetizó: veo una nave o unas velas acondicionadas a los vientos del cielo, y habrá gente que no temerá siquiera el vacío del espacio interplanetario. Alberto Einstein, quien lo calificara de persona incomparable, escribió acerca de su destino. Vivió en una época en que aún no había seguridad de que existiera ninguna regularidad general para todos los fenómenos de la naturaleza. Qué profunda tuvo que ser su fe en esa regularidad, pues al trabajar solo, sin apoyo ni comprensión de nadie, durante varios decenios sacó fuerzas de esta fe para llevar a cabo una difícil y minuciosa investigación empírica del movimiento de los planetas y las leyes matemáticas de este movimiento. Hoy, cuando este acto científico se ve realizado, nadie puede apreciar exhaustivamente cuánto ingenio, cuánto trabajo difícil y paciencia necesitó para descubrir estas leyes y expresarlas con tanta exactitud. A lo mejor en el destino de Juan Kepler, en un combate invisible, se enfrentaron como nunca la lucha silenciosa entre el oscurantismo de la Edad Media y la luz de las nacientes astronomía, matemáticas y física clásicas. Quizás por haberse hallado justamente en el límite de la oscuridad y la luz, son tan penosamente profundas las sombras de su vida.